Buenas tardes. Vamos a comenzar el acto sin el alcalde de Málaga, que llegará posteriormente porque ha tenido un cambio o un retraso en la agenda. Y vamos a presentar, que es el motivo de la reunión de hoy, la publicación Vulnerabilidad en los barrios de Málaga 2020. Contamos con la concejala de Innovación y Digitalización Urbana y, por tanto, de Lomau, Susana Carillo, y de Francisco Pomares, que es el concejal delegado de Derechos Sociales. Gracias por estar aquí y bienvenidos. Contamos también con el vicerrector de Estudiantes y Deportes, Francisco Murillo, que va a ser la primera persona que va a tomar la palabra. Cuando quieras, Francisco. No, desde ahí. ¿Le das al botón? Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y buenos días a todas y a todos. Bueno, debo comenzar manifestando que es un enorme placer el estar compartiendo este acto esta mañana con todos vosotros y con todas vosotras, siendo este acto un motivo de enorme orgullo y de satisfacción para la Universidad de Málaga. La presentación de este interesante estudio sobre la vulnerabilidad de los barrios malagueños. Miren, la Universidad de Málaga es una institución educadora y la educación es un proceso de enculturación radicalmente comprometido con la libertad y la justicia social, enfrentado a cualquier tipo de exclusión o de segregación. Por lo tanto, está en su ADN, está en el ADN de la Universidad de Málaga la contribución en este tipo de proyectos. La universidad no solo debe atender a su comunidad educativa, sino que también debe ser sensible a las necesidades de la sociedad donde se inserta y participar muy activamente en la búsqueda de soluciones. Este estudio que hoy se presenta es un magnífico ejemplo del compromiso que acabo de enunciar. Vuelvo a insistir, por lo tanto, en el motivo de profunda satisfacción de la UMA de haber sido una vez más útil a la sociedad a la que se debe, aportando su experiencia en el uso de métodos analíticos y también aportando el vasto conocimiento de los excelentes profesionales, de los excelentes científicos e investigadores que trabajan en ella. En cualquier ámbito de la vida, una vez detectado cualquier problema sobre el que hay que intervenir, el primer paso para abordarlo es el de realizar un adecuado diagnóstico. Sin este, corremos el peligro de plantear y desarrollar soluciones ineficaces y desperdiciar recursos económicos, materiales y humanos. Este es, sin duda, el gran valor de este informe sobre vulnerabilidad que ahora tenemos aquí encima de la mesa. Es un diagnóstico riguroso, es una radiografía precisa de la realidad de nuestro entorno en un momento determinado y no precisamente fácil de nuestro presente. A cada momento histórico, a cada tiempo, le corresponde siempre un reto que lo caracteriza. Los grandes retos, los más exigentes, rara vez avisan. La Administración pública, las instituciones con importante responsabilidad social, deben, por lo tanto, estar preparadas para resolver mañana problemas de los que hoy apenas se conoce el enunciado. Esto exige tener la estructura adecuada para responder con inmediatez y solvencia a los asuntos trascendentales que puedan emerger. El informe que hoy se presenta da cuenta de que esas estructuras existen y que además están perfectamente engrasadas. Insisto, la universidad se siente especialmente orgullosa de los docentes e investigadores que han contribuido en este estudio, mostrando su preparación, su capacidad y compromiso,
a los que quiere agradecer una vez más su valiosa aportación. Permítanme que también dedique unos instantes a felicitar a la Fundación CIEDE, al Observatorio de Medio Ambiente Urbano, al Observatorio de Derechos Sociales y a otras áreas del Ayuntamiento que también han participado, el extraordinario trabajo realizado. Este excelente ejemplo de colaboración nos marca el camino para seguir trabajando por aquellos que más lo necesitan, que es sin duda la principal responsabilidad de cualquier institución pública. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Y ahora tiene la palabra el otro estudio que también hicimos en paralelo con el de vulnerabilidad, que coordinó analistas económicos de Andalucía y en cuyo nombre va a hablar Rafael López del Paso. Rafael, cuando tú quieras. Hola, buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer al Ayuntamiento de Málaga, a LOMAU, a la Universidad de Málaga y a la Fundación CIEDE la invitación a participar en este acto de presentación de los informes que se han señalado, así como a todos ustedes por su presencia en este acto. El objetivo del primer informe que se presenta, que se plasma la publicación del número 20 de la serie de cuadernos del segundo Plan Estratégico de Málaga, es ofrecer una fotografía de la situación de la vulnerabilidad y la pobreza de la población de la ciudad de Málaga desde una perspectiva de conjunto y su evolución desde el año 1991 en el marco de la planificación estratégica desarrollada por la Fundación CIEDES y el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Estrategia Europea 2020 y de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para 2030. Para ello, como se recoge en la transparencia, el trabajo se estructura en 5 apartados, al que se suma un anexo en el que se recogen las fuentes de información empleadas, un inventario de los principales trabajos orientados al análisis de la pobreza y el estudio de la vulnerabilidad en sus diferentes dimensiones, con una síntesis de la evidencia empírica arrojada y de sus principales conclusiones, junto con una serie de cuadros estadísticos, así como un apartado de referencia bibliográfica. Los 2 primeros capítulos se centran en la delimitación conceptual y en la descripción de los indicadores empleados en el análisis de la temática objeto de estudio y su incardinación en el marco de los objetivos, como decía anteriormente, de la Agenda Europea 2020 y de Desarrollo Sostenible 2030. En el capítulo 3 se ofrece un survey de la literatura existente estructurada bajo un doble criterio, el de la metodología empleada y la unidad territorial de referencia. El siguiente capítulo, que constituye la parte central del trabajo, se centra en analizar la evolución de la pobreza y la vulnerabilidad demográfica, económica, social y medioambiental en Málaga entre 1991 y 2011, teniendo en cuenta que este constituye el último año para el que existe información del Censo de Población y Vivienda y su comparación con respecto a Andalucía y España. Y finalmente, el quinto y último capítulo se centra en ofrecer una visión global de las principales estrategias y actuaciones impulsadas desde la Unión Europea y el Gobierno español, así como aquellos planes implementados en Andalucía y en Málaga para reducir la vulnerabilidad y luchar contra la pobreza y la exclusión social, teniendo en cuenta los vínculos que existen entre ellas. De manera sucinta, a continuación, paso a mostrar los principales resultados obtenidos del análisis de la amplia batería de los indicadores que han sido empleados. En 2011, como se pone de manifiesto en la transparencia, el 36% de la población de la ciudad de Málaga, en torno a unas 202.000 personas, residía en barrios definidos como vulnerables frente al 46,5% en 1991. La evidencia empírica señala que se trata de un fenómeno multidimensional en el que la probabilidad de encontrarse en esta situación depende de las características del individuo y del hogar, ocupando un lugar destacado la edad, el género, la estructura familiar y las características del hogar, la situación en el mercado laboral, el nivel de cualificación, la renta y el acceso a los medios materiales. En este sentido, se constatan los siguientes aspectos que voy a tratar de sintetizar de forma muy rápida en 10 puntos. En primer lugar, se constata cómo venimos asistiendo a un progresivo envejecimiento de la población con un incremento del número de hogares unipersonales que cuentan con mayores de 64 años, que en 2011 representaba el 9,4% del total. Por otro lado, el peso relativo de la población extranjera se ha multiplicado por 4 desde 1991, alcanzando el 8% del total. En un segundo punto, se refleja cómo, a pesar del extraordinario dinamismo económico que ha mostrado la ciudad de Málaga durante el periodo expansivo, que estaba acotado entre 1995 y 2007,
En 2011 la tasa de paro superaba el 35%, si bien hay que tener en cuenta que se encontraba notablemente afectada por la crisis económica y financiera de 2008 y en tanto que para el colectivo de jóvenes la tasa de paro juvenil alcanzaba el 52%. Si diferenciamos por género, en el caso de las mujeres supera en 3 puntos porcentuales a la de los hombres y por otro lado hay que tener en cuenta que 1 de cada 2 ocupados contaban con un contrato de carácter eventual. En tercer lugar, se muestra cómo el acceso a la financiación en condiciones favorables ha tenido su reflejo en el mercado de la vivienda y en el régimen de tenencia. En concreto, en el año 2011, 8 de cada 10 hogares contaban con al menos un inmueble en propiedad. Por otro lado, el dinamismo mostrado por el sector de la construcción ha derivado en un rejuvenecimiento del parque de viviendas, de tal forma que en 2011 solo el 4,2% de las viviendas en edificios contaban con una antigüedad superior a 60 años frente al 12,2% en 1991. No obstante, hay que tener en cuenta que una quinta parte de los hogares sufren problemas de contaminación en su entorno y un 61% no cuentan con suficientes zonas verdes. No obstante, hay que tener en cuenta que los nuevos equipamientos y los espacios abiertos a los que se ha dotado la ciudad, junto con aquellas medidas puestas en marcha durante los últimos años por el Ayuntamiento de Málaga en el campo de la biodiversidad y el medio ambiente, se han traducido en una mejora de los valores arrojados por estos indicadores que se verán reflejados en la siguiente actualización del censo de viviendas. Otro aspecto destacable, señalado en el punto 6, ha sido la destacable mejora del capital humano, en el que, sin lugar a dudas, el papel desempeñado por la Universidad de Málaga ha sido determinante. Entre 1991 y 2011, el peso relativo de la población sin estudios se ha reducido en más de 14 puntos porcentuales, situándose en el 11,4%. La relevancia de esta variable también se pone igualmente de manifiesto cuando se analiza la tasa de pobreza monetaria relativa por nivel educativo, que se sitúa en 2011 en el 4,2% para aquellos hogares en los que el responsable contaba con estudios universitarios, frente al 41,6% para aquellos que solo habían cursado estudios primarios. Como se refleja en el punto 7, la tasa de pobreza no presenta un patrón homogéneo desde el punto de vista espacial, existiendo diferencias por áreas en las que se divide la ciudad, como se pondrá de manifiesto posteriormente con mayor detalle. Por otro lado, en términos comparativos, se constata cómo el comportamiento mostrado en términos generales por los indicadores por los que se aproxima la vulnerabilidad y la pobreza durante el periodo 1991-2011 en la ciudad de Málaga ha sido más favorable de lo que lo ha hecho en el resto de ciudades españolas, que cuentan con una población superior a los 300.000 habitantes, con mejores registros que para el conjunto de Andalucía y en línea con la media nacional. Por otro lado, y aunque la estimación para la ciudad de Málaga presenta un retraso temporal evidente, dado que la última información, como decía anteriormente, viene referenciada al año 2011, con respecto a los otros espacios de referencia, desde el punto de vista del cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2030, parece lógico suponer que la proporción de personas en riesgo de pobreza y exclusión en la sociedad malagueña debería reducirse hasta niveles, al menos, próximos al target nacional, situándose por debajo del 20%. Y, finalmente, para luchar contra la pobreza y reducir la vulnerabilidad de la población, las estrategias desarrolladas por la Unión Europea y los Estados miembros se han centrado en fomentar la empleabilidad, la protección social y la inversión en formación, prestando especial atención a los colectivos especialmente vulnerables, como son los jóvenes, las personas dependientes, los inmigrantes y los desempleados de larga duración. En este sentido, hay que tener en cuenta que la erupción del COVID-19, como también se pondrá de manifiesto posteriormente en la presentación que acometa José Damián, ha acentuado los retos para la consecución de los objetivos fijados en esta materia, obligando a revisar las estrategias y las distintas actuaciones puestas en marcha. Finalmente, para concluir, quisiera resaltar que para la eficaz articulación de las medidas que se adopten en el caso concreto de Málaga, constituye un valioso instrumento el reciente estudio elaborado por la Fundación CIEDES, el UMAU, la Universidad de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga, Vulnerabilidad en los barrios de Málaga, cuyos principales resultados van a ser expuestos a continuación. Muchas gracias, Rafael. Tenemos también, como no lo he dicho antes porque no te conocía, Nicolás Sguiglia, de Adelante Málaga. Bienvenido al UMAU. Bueno, ya entramos en el estudio concreto de vulnerabilidad
en los barrios de Málaga, la vulnerabilidad espacial en los barrios de Málaga, que tiene que ver, como luego yo hablaré, con la segregación espacial urbana que tiene la ciudad, ¿no? La primera que va a hacer uso de la palabra es la directora gerente de la Fundación CIEDES, Mari Carmen García. Como tú quieres, Marmen. Gracias, Pedro. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Y en nombre del alcalde, presidente de la Fundación CIEDES, pues agradeceros el que estéis hoy aquí y sobre todo agradeceros el uso que podéis hacer y que seguro que vais a hacer de esta información, porque hay que decir que todo esto es una colaboración, como veis, de muchas instituciones y es fruto de la inquietud el año pasado, cuando llega la pandemia y nos confinamos. Ya en la Fundación teníamos el objetivo de hacer el cuaderno número 20, el del 2020, dedicado a la vulnerabilidad y pobreza, pero cuando vemos las circunstancias que se estaban dando y la posibilidad de recabar datos entre todos y aunar esfuerzos, decidimos ampliar el estudio que íbamos a hacer, que era este que ha estado presentando Rafael, y completarlo y aterrizarlo aún más al territorio, porque como habéis visto, para poder comparar muchas veces necesitamos subir el zoom y a lo mejor los datos se nos quedan un poco a nivel provincial, se nos quedan como demasiado globales. Y verdaderamente Málaga es una ciudad que, dependiendo de la zona en la que nos estemos moviendo, no es lo mismo la vulnerabilidad de la población desde un punto de vista demográfico o desde un punto de vista asistencial o incluso desde un punto de vista ambiental. De ahí que decidiéramos pues colaborar utilizando pues las herramientas de información geográfica, herramientas también informáticas diversas y bueno, pues ahí, como se ha dicho antes, el Observatorio de Medio Ambiente Urbano, el Observatorio de Derechos Sociales, la Universidad y la propia Fundación, pues contábamos cada uno con unos elementos que pusimos y combinamos para dar a luz este trabajo que presentamos aquí. Deciros que aunque estamos entregando este documento, la base de todo el documento, la información, la tenemos todas las instituciones. Entonces, cualquier cosa que queráis ampliar o preguntar, pues hacérnoslo llegar y intentaremos pues acercaros la información. En estos momentos, si no me equivoco, Julián, que está por allí, que es el informático jefe del trabajo, creo que son 900 y pico trozos, casi 950 trozos en los que podemos dividir la ciudad para preguntarnos sobre las variables que os vamos a decir y los índices que hemos construido. En general, bueno, después del análisis que hizo analistas de todas las posibles variables a considerar por otros estudiosos de la materia cuando se habla de vulnerabilidad y pobreza desde los distintos prismas, el primer trabajo gordo que tuvimos que hacer fue ver cuáles de verdad podíamos georreferenciar en el territorio de Málaga y cuáles podíamos tener de una manera fiable y además posiblemente a lo largo del tiempo. Así que finalmente nos quedamos con estas 19 variables después de analizar pues, casi 350 y con esas 19 variables construimos 5 índices, que son los que ya ha mencionado Rafael, que nos dan una idea de esas dimensiones socioeconómica, laboral, asistencial, territorial y demográfica que juntas conforman el índice global que hemos generado de vulnerabilidad del territorio, ¿vale? El análisis que está en este documento abarca desde 20 barrios o grandes barrios en los que se divide la ciudad y que son los que se utilizan generalmente en todos los trabajos que realiza el OMAU y por distintas áreas municipales, y luego hemos aterrizado a los 362 barrios que están dentro de esos 20 grandes barrios. Hay que decir que en la escala territorial de todas estas variables, que no las voy a leer, las tenéis ahí, las tenéis en el documento, es diferente. Cada variable, pues algunas están en unidades de trabajo social o núcleos de trabajo social, que son las que nos aportaba el Observatorio Social, otras están a nivel de calle, con lo cual pues podíamos ir muy bien al detalle, pero otras a lo mejor nos las daban por código postal o por sección censal. Entonces el primer esfuerzo ha sido, después de determinar qué variable, establecer una herramienta informática desarrollada por la universidad que nos ha permitido unificar
unificar. Entonces, en estos momentos, cualquier variable que incorporamos a esta herramienta, podemos cambiarla de unidad territorial con la herramienta que hemos generado. Entonces, si nos llega una variable en núcleos de trabajo social, podemos luego transformarla en secciones censales o en distritos o en barrios, podemos ir subiendo y bajando en las distintas unidades territoriales. ¿Eso qué nos permite? Pues como decía, que podemos dividir hasta en 942 porciones toda la ciudad, se pueden incluso hacer análisis que nos permitan ver si existen algún tipo de clúster o de agrupaciones por barrio o por trozos, de manera que, por ejemplo, aquí os poníamos uno, podemos dividir en clúster, en 6 clústeres, en general, por sus características de vulnerabilidad, los barrios de Málaga, de manera que, por ejemplo, en esta división pues tendríamos por un lado toda la zona de Malagueta Limonar, por otro le seguirían en grado de vulnerabilidad de mayor a menor, ¿vale? De menor vulnerabilidad a mayor vulnerabilidad, tendríamos el grupo del Palo, Candado, Puerto de la Torre, luego habría un tercer grupo, Guadalhorce, Puerta Blanca, Finca del Pato, Teatinos, Guadalhorce, Churriana, Bahía de Málaga, un cuarto, Rosaleda, Palma, Palmilla, Campanilla, un quinto donde veis que hay pues de la zona oeste de Málaga gran parte de los barrios, y uno último donde estaría la zona de Mármoles, Cruz de Humilladero, La Unión, Centro y Rosaleda Trinidad. Eso por ver, por ejemplo, un clúster que nos permite determinar 6 grupos diferentes de barrios por características de vulnerabilidad parecidos, ¿vale? Ahí tenéis todo el listado de barrios, que es, como digo, el que se suele utilizar en gran parte de los estudios. Y luego en el documento, que esto ahora Pedro entrará en más detalle, como os decía, podéis encontrar 2 tipos de visualización de los mapas de vulnerabilidad. Por un lado están los de grandes barrios, que son estos en tonos marrones, donde, por ejemplo, si analizamos tasa de dependencia, como veis, parece que la mayor dependencia serían los colores más intensos, pues estaría en toda la zona del este. Alcalde. Vale. Perdón. Como digo, si analizamos desde un punto de vista de grandes barrios, vemos que, por ejemplo, tenemos tasa de dependencia, pues la zona del este parece que tiene una mayor vulnerabilidad en este indicador o unos peores datos en este indicador de tasa de dependencia, junto a la zona del Parque Mediterráneo y prolongación, zona de Mármoles, La Unión, ¿vale? Sin embargo, esta misma variable, cuando la aterrizamos aún más, como podéis ver, fijaos cómo el mapa nos demuestra que todas esas zonas que pensábamos que eran las más vulnerables, también hay muchos barrios y muchas calles y muchos espacios en esos barrios que no tienen esos niveles de vulnerabilidad. Incluso, por ejemplo, en el litoral este estamos viendo algunos colores que son tasa de dependencia menores al 25%. Es decir, que en Málaga existe una necesidad de analizar cualquier tipo de información desde un punto de vista territorial muy importante, y deberíamos acostumbrarnos a hacer esto, sobre todo cuando tenemos intervenciones en esos espacios. En el documento veréis que cada vez que hacemos un análisis de esto, tenéis ahí una serie de interpretaciones, por supuesto son las de los autores que estamos realizando el estudio, pero cada cual desde su experiencia y conocimiento seguro que puede sacar muchas más interpretaciones y conclusiones de las que nosotros hemos establecido. Nos parece especialmente interesante, al final hemos puesto un apartado de conclusiones, el análisis comparativo por dimensiones, es decir, el ver cómo la vulnerabilidad no es igual. Por ejemplo, en algunos barrios nos encontramos Palma-Palmilla, que es uno de los que son quizás más desequilibrados de alguna manera, ¿no? Tienen en Palma-Palmilla ocupan los últimos puestos en índices globales de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque a nivel socioeconómico tienen una vulnerabilidad muy grande, pero sin embargo puede que a nivel de
demografía o incluso de territorio, su vulnerabilidad es pequeña. Entonces, vemos como hay espacios en nuestra ciudad donde hay desequilibrios a la hora de pensar en esa vulnerabilidad. Por ejemplo, toda la zona de Cruz de Humilladero y de La Unión les pasa que tienen a nivel demográfico una población más vulnerable y por el territorio en el que están asentados también tienen unas características de cierta vulnerabilidad, pero sin embargo no son de los que más problemas o necesidades tienen a nivel asistencial o a nivel socioeconómico, ¿vale? Entonces, por eso os llamamos, os hacemos caer en la cuenta de que hay que analizar siempre toda esta información en su escala territorial correspondiente. Y ahí veo que yo había puesto como unas manitas en la columna esta de la derecha, donde se veía los barrios que menciono en el renglón de arriba son los que tienen la manita hacia abajo y los que están en el renglón de abajo son los que tienen la manita hacia arriba, pero bueno, no sé por qué en el PowerPoint no se ve, ¿vale? Entonces, digamos que si hablamos de vulnerabilidad demográfica, los que están peor serían La Unión, Cruz de Humilladero, la zona de Mármoles, Carranque. Los que están mejor, Teatinos, Guadalhorce y zona de Guadalhorce. En vulnerabilidad socioeconómica y laboral, los que están mejor sería Litoral Oeste, la zona de La Luz, San Andrés, Campanilla, Pedriza, toda la parte de Ciudad Jardín, Rosaleda, Palma Palmilla. Los que están peor, Litoral Este, Malagueta Limonar, Teatinos, Guadalhorce, Churriana, ¿vale? Y así sistemáticamente, perdón, los que están mejor, ¿vale? Entonces, renglón de arriba los peor, renglón de abajo los mejor, ¿vale? Y en líneas generales, por hablar el índice global que hemos creado, pues estarían peor la zona de la margen izquierda del Guadalmedina, todo lo que es Centro, Luz, Campanilla, y los que están mejor, pues Teatinos, zona del Litoral Este, Malagueta Limonar, seguido por Churriana, Bahía de Málaga, Guadalhorce y Puerto de la Torre. Y yo lo dejaría aquí animando a que utilicéis este documento y sobre todo la herramienta que hemos generado, cualquier cosa que queráis consultarnos, decís, y no puedo hacer otra cosa que volver a agradecer a todos los que nos habéis ayudado a generarla y animar a que sigáis aportando información y colaboración. Decir que le hemos llamado Colección Vulnerabilidad y Territorio, porque nuestra idea es mantener esta colaboración con la universidad y con el ayuntamiento, con el OMAO y con todos aquellos que les interese conocer este tipo de información, que yo creo que además de cara a los próximos fondos europeos, Susana, puede ser muy interesante contar con todos estos datos para justificar que necesitamos esa financiación. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno, me pasan también que ha llegado una nueva concejala, Remedios Ramos. Bienvenida a Lomao. Bueno, quería agradecer primero que nada pues, al equipo base que ha trabajado en este proyecto que ha durado 1 año y pico, Elena Bárcenas, Mari Carmen García, Julián Molina, que estaba por ahí detrás, ¿no? Que es el matemático que nos metió en el juego de los algoritmos, porque cuando no teníamos un indicador que fuera directo, por ejemplo, la población o la esperanza de vida, como ahora veremos, es un indicador directo, pero y que está relacionado con un territorio determinado. Pero cuando teníamos un indicador que había que transformarlo porque no lo teníamos en la misma referencia espacial, utilizábamos los algoritmos de Julián. Y después de muchos meses llegamos momentos ya que tuvimos ya momentos de delirio, Julián, con tanto algoritmo, que estábamos ya mareados, ¿no? No sabíamos lo que era real de lo que era ficticio. Macarena Palomares, de Turismo de Costa del Sol, la ingeniería informática sin cuya presencia el GIS de Lomao no podría funcionar, simplemente, ¿no? Y por último, José Damián Ruiz Sinoga, catedrático de Geografía, que está aquí, y el resto de áreas municipales, especialmente Derechos Sociales, que nos apoyó con información
de datos muy interesantes, ¿no? Yo voy a ser muy breve, he traído solamente algunos planos, y algunos ni siquiera son de este estudio, como este que estamos viendo, sino son del fondo de armario de Lomau, de los indicadores de sostenibilidad. Y este es un plano que hicimos de la evolución de la población entre el año 81 y el año actual, ¿no? Y vemos cómo la zona central de la ciudad ha perdido población en estos 50 años y la zona este ha aumentado de manera importante población, pero sobre todo ha aumentado la zona de los nuevos ensanches, como es el litoral oeste o como es la zona de Teatinos, que ha pasado de no tener prácticamente ni 1.200 habitantes a tener más de 40.000 como en la actualidad. Este plano es importante porque da paso a un juego de planos, gracias Marme, que empieza por el plano de renta media por hogar, y a partir de ahora vamos a ver que todos los planos que vamos a sacar, que son 5 o 6, son todos iguales. Es decir, solo va a cambiar el nombre del plano. Los colores van a seguir siendo básicamente los mismos. Y va a ser así porque básicamente Málaga es una ciudad que está segregada espacialmente, en su margen este y en el resto de la ciudad. Como vemos, en la renta media por hogar hay una diferencia muy grande entre la zona este, en particular el gran barrio Caleta Limonar, que tiene un nivel de renta que en algunos casos es 3 y 4 veces de La Palmilla o el de Maqueda en Campanillas, ¿no? Son diferencias importantes. Pasa, Carmen. El de esperanza de vida pues es muy parecido al que acabamos de ver. En Caleta Limonar la esperanza de vida supera los 80 y tantos años, ¿no? Y es una esperanza de vida que es casi 8 años mayor que precisamente Maqueda, Campanillas, que era la zona que antes hemos hablado que tenía el menor nivel de renta. Pasa, Carmen. La población analfabeta y sin estudios, los colores invierten. En los barrios de la zona este vemos que los colores son mucho más claros, a diferencia de otras zonas que son más oscuros. Pasa, Carmen. Las zonas verdes es también algo importante. Vemos que la mayor parte de zonas verdes por habitante se encuentran en la zona este de la ciudad y gran parte de los metros cuadrados que así señalan son zonas verdes privadas, de edificaciones privadas, no zonas verdes públicas. Pasa, Carmen. La temperatura tiene que ver mucho, evidentemente, con las zonas verdes, el nivel de los vientos, la topografía del territorio, las colinas, que por ejemplo están en la zona este, ¿no? Que cortan las brisas y hacen más agradable la estancia. Y no sé si estamos llegando al último plano, este es el de la participación electoral, que es igual que todos los que hemos visto. Es decir, las zonas donde mayor participación electoral es en la zona este, en concreto la zona de Caleta Limonar, con un porcentaje de participación que supera el 85%. En las zonas que vemos de color más claro, en La Palmilla vemos que no supera el 36%, o en Campanillas o en la zona de Maqueda. Es curioso, ¿no? Quizá la segregación espacial conlleva que la gente tenga una mayor participación porque tenga que defender unos intereses más legítimos que quien posiblemente tenga poco que defender si vota o simplemente a lo mejor da igual que vote o no vote, porque no va a cambiar para nada su forma de vida. No sé si nos queda algo más. Pues con esto termino mi pequeña intervención y doy paso a José Damián Ruiz Sinoa, que va a acabar de hablar de esta publicación antes que el alcalde de Málaga cierre el acto.
Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer que estén aquí a todos los miembros de la corporación, al vicerrector y, por supuesto, al alcalde, que yo he ido a pensar varias veces en mi vida que tiene un clon por ahí, porque es muy difícil estar en dos actos a la vez. Yo creo que solamente lo consigue, definitivamente, ¿no? Pero eso indica también su interés por estar en temas que realmente son interesantes, y como aquí estamos viendo también con la concurrencia, ¿no? Bueno, no puedo estar más que agradecido a todas las personas que han contribuido en este proyecto, ¿no?, que ya es realidad. A veces las cosas suceden de la forma más simple, y esta puede ser un buen ejemplo, ¿eh? Esto se inicia en una conversación con Marme un día en el que estábamos hablando de la importancia que tiene ver las situaciones desde otra perspectiva distinta. Yo me he dedicado toda mi vida a temas de erosión del suelo, degradación del suelo, hidrología, cambio climático ya últimamente, indicadores de cambio climático, algo que no tiene mucho que ver con esto, la verdad, o bastante poco, o sí, lo sabemos, ¿no? Y estábamos hablando y surge el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Y le comento, bueno, pues estoy trabajando últimamente hace ya 3 o 4 años, con Elena Bárcena, que es catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, con Julián Molina, de la área de matemática, especialista en manejo de bases de datos, y estamos trabajando cosas de manejo de bases de datos climáticos, y hemos publicado varias cositas en esta revista ahora de impacto y tal, y ha tenido mucho éxito, ¿no? Y bueno, pues hablando de este tema surge la vulnerabilidad, ¿no? Y bueno, esto se podría hacer también desde un equipo transdisciplinar, pero mirándolo de cada uno de otra perspectiva distinta, ¿no? A ver qué obtenemos. Y a partir de ahí se firma un convenio con la Universidad de Málaga. Se pone en marcha, bueno, pues, y conectamos directamente con Olbau. Yo sí con el Olbau he trabajado mucho tiempo, he tenido relación con Pedro, pues porque por mi tema de investigación fundamentalmente, ¿no? Y el Olbau siempre ha estado ahí en ese hacer de cuestiones desde el punto de vista ambiental, ¿no? Justo cuando empezamos a reunirnos, aparece COVID. Justo, vamos, yo creo que ya en la primera reunión ya se empezaba a hablar de COVID. Y a partir de ahí, la cuestión era muy simple, es decir, bueno, ¿cómo va a afectar en el ámbito de lo que estamos hablando de esa vulnerabilidad, cómo va a afectar a las distintas zonas de Málaga, lo que, en la línea de construir ese índice sintético del que hablábamos, ¿no? Y a partir de ahí empieza a funcionar, claro, la idea del papel del mapa. Es decir, no solo es importante el cuánto, no solo es importante el cómo, sino empieza a ser importante, o muy importante, el dónde. ¿Dónde se localiza tal cuestión? ¿Dónde hay mayor o menor vulnerabilidad? ¿Dónde la afección va a ser mayor o menor? Es decir, el dónde empieza a ser cada vez más importante, ¿no? Y a partir de ahí, pues realmente empezamos a trabajar, por un lado, con el estudio de vulnerabilidad, que era el leitmotiv en donde estábamos todos, desde Macarena, Pedro, Elena, Julián, Marme y yo, y siempre surgía por ahí la idea del COVID, ¿no? Con lo cual, sin darnos cuenta, lo incorporamos en nuestras reflexiones, ¿no? Y podemos decir, bueno, pues que efectivamente, después de no ser fácil, porque ahora entraré brevemente en una cuestión, el peso de los datos aquí, ¿no? No ser fácil haber conseguido los datos han ido llegando poco a poco, pero han ido llegando datos buenos, ¿no? Personalizados, despersonalizados, es decir, sin que nos aparezca el DNI ni la persona, pero sí con un nivel de localización muy bueno, con lo cual nos ha permitido hacer virguerías desde el punto de vista cartográfico, esa es la realidad, ¿no? Podemos decir que efectivamente, para no cansarles, que el COVID sí entiende de vulnerabilidad. Vamos a ver, no entiende vulnerabilidad el efecto del contagio, pero después
la resiliencia, que es donde entraremos más adelante respecto al contagio inicial, es diferente y no nos va a dar igual en una zona que en otra. Por supuesto que estamos todos de acuerdo que Málaga tiene unos indicadores de calidad ambiental muy altos. Es decir, cualquiera de los que estamos aquí lo sabemos, pero también cualquiera de los que estamos aquí sabemos, por ejemplo, hoy que se anuncian unas temperaturas extremas, que si salimos de aquí y nos vamos cruzando hacia Teatino, hacia el más allá, donde yo estoy, en el edificio de Byron, hay una diferencia térmica hoy que puede ser hasta de 8 grados a las 3 de la tarde, hoy. Luego, eso sí sería un indicador. Puede haber otros muchos, y los hay de hecho, en donde efectivamente desde el punto de vista territorial hay una pauta que conviene conocer al máximo nivel de detalle y desagregación posible, ¿no? Con lo cual, si vamos sumando esas vulnerabilidades, esas patas que Mar me ha planteado antes, con las que hemos trabajado inicialmente, desde la socioeconómica, la demográfica, la social y la territorial, hasta ese índice de vulnerabilidad, pues lo que nos resulta es un mapa que es ese fiel reflejo de la realidad. Un mapa tiene que ser un documento y será tanto más válido conforme lo que nos muestre sea más acorde con la realidad. Si no, no nos vale para nada. Si lo podemos tirar, puede ser muy bonito, lo podemos pintar acuarela, óleo o a muñequilla, nos da igual. Pero si la información que aparece en el mapa no es buena información veraz, no vale absolutamente para nada. Con lo cual, yo creo que se manifiesta aquí en esta diapositiva que tenemos aquí arriba, detrás, perdón, ese es el contagio total, ¿vale? El contagio por 1000 habitantes y, bueno, pues aparece como efectivamente hay una zona, el eje Guadalmedina, especialmente en su margen derecha, bueno, las zonas que ya se han planteado aquí coinciden con lo que ya se ha planteado. Aparece una zona en torno a la prolongación de la Alameda, Avenida Andalucía. Yo tengo una cierta edad, entonces todavía digo prolongación de la Alameda, Avenida Andalucía, y Calle La Unión, una zona especialmente sensible, la zona de la barriada de Belén, barriada de la Luz, en carretera de Cádiz. Es decir, hay la zona de los Asperones, hay una serie de zonas que, por otra parte, si lo reflexionamos un poco y vemos aquí, ha habido mayor contagio, pues tampoco nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Si lo trasladamos, si confrontamos contagio con la vulnerabilidad, lo que nos aparece ya es esta historia, ¿vale? Y sí aparece cómo efectivamente son los barrios más vulnerables, aquellos donde el impacto del COVID ha sido mayor. No estoy inventando las ruedas redondas, eso lo sabemos, pero lo que estamos es poniendo un mapa, situando el dónde. Si tuviésemos más dimensión, podríamos también situar el cómo y el cuándo, pero no es objeto de esta información, ¿no? Con lo cual, bueno, yo simplemente decir que para mí, como profesor de la universidad, yo creo que para la historia igual, ya lo he dicho delante, colaborar con la empresa pública privada, en este caso ha sido un auténtico placer. Creo que en el futuro se podrán seguir manteniendo colaboraciones en este sentido, porque la verdad hemos aprendido todos, ¿no? Empezando por mí mismo, ¿no? Y creo que hemos construido una herramienta que hay que profundizar más, que no se ha quedado aquí, pero una buena herramienta para que el gestor, para que el político se vaya metiendo en el sitio y vaya sabiendo, vaya escarbando y viendo que hay la letra chica de lo que hay detrás de cada uno de estos coloritos que estamos poniendo ahí, ¿no? Yo creo que el estudio es bastante completo y la parte que me toca me siento bastante satisfecho y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, José Damián. Efectivamente, todos estos datos que hemos estado viendo son importantes. No hace falta. Estamos así bien, no te preocupes. El orden de los factores no altera el orden del producto. Y al alcalde le da igual estar aquí que estar en medio, ¿que sí? No, decía que todos estos datos que hemos manejado son importantes de cara precisamente a elaborar políticas urbanas. Y son datos muy minuciosos que están a nivel, incluso algunos de manzana, de barrio, de gran área,
y que pueden ser importantes porque las cuestiones de políticas urbanas no solo son sociales, sino son también urbanísticas, son ambientales, ¿no? O son climáticas en general, ¿no? Y bien, y para finalizar el acto, le doy paso al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Cuando quieras, alcalde. Muchas gracias, querido Pedro. Queridos amigos, ante todo, me excuso por no haber estado desde el principio, o al menos desde la hora que estaba prevista mi llegada. Tenía otro acto que ha durado un poco más y que ha impedido la puntualidad. Pero bueno, he oído algunas de las intervenciones, tienes la ventaja, si no hablas al principio, hablas al final, si no oyes todo, por lo menos las últimas, ¿no? De Marme, la de José Damián, que por cierto, el otro día coincidíamos en un acto allí en el rectorado de la Academia de Ciencias, estaba José Damián y todos los compañeros más del trabajo, y fue un acto que fue luego muy valorado porque decía, la ciencia ha ganado al deporte. Era mientras otros estaban viendo el partido de fútbol, o el de España-Suiza, me parece. Sí. Estábamos allí aprendiendo de vosotros y viendo estos temas, ¿no? Es un tema apasionante, interesantísimo de profundizar en ello. Lógicamente, estos cuadernos tienen el interés de que sobre ellos se puede trabajar en el diseño de políticas que sean lo más pegadas al terreno, lo más orientadas posibles para crear una mayor cohesión social, para paliar en todo lo posible las diferencias económicas, sociales, para paliar, disminuir la vulnerabilidad, ¿no?, que se ha analizado a fondo en estos estudios, ¿no? Pero permitidme que al hilo de estas reflexiones yo insista en algo que me es muy querido, porque creo profundamente en ello, que es que las diferencias tienen mucho que ver, las diferencias de este tipo, y la vulnerabilidad en el espacio, en los barrios, etcétera, con la educación que la población que vive ahí ha tenido oportunidad de tener, ¿no? Eso por un lado. O sea, mientras tengamos, como seguimos teniendo y hemos tenido históricamente, un fracaso escolar muy alto, Málaga, en Andalucía, en España, pero muy especialmente en el sur de España, ¿no? Pues todo eso tiene su reflejo después, socialmente hablando, ¿no? Yo podría contar 1000 anécdotas de estos años míos de alcalde, de encontrarme gente que muchas veces te pide, pues, alcalde, ¿cómo podemos encontrar un tema de empleo, tal? Y le preguntas los estudios que tienen para orientar a la hora de mandarla hacia el Instituto Municipal de Formación y Empleo, que es lo que hago, lógicamente, ¿no? Apoyarnos en nuestra herramienta de orientación laboral, y te lleva la sorpresa de matrimonios jóvenes que ni él ni ella tenían hecho la secundaria. Tiene su explicación, pero algo había fallado en la sociedad cuando no había sido capaz de que la red de seguridad que supone la educación funcionara. Y con eso hay muchísimos casos, ¿no? Al final, eso unido a una política equivocada durante décadas de ubicación de las, que podríamos llamar, vivienda social, vivienda pública social, que por otra parte ha sido bien escasa, ¿no? Pero recuerdo toda la zona de Palmilla, pues una ubicación plena allí, ¿no? Otro error es que tiene que haber un mix a la hora del diseño de la ciudad. No es lógico crear algo que si no es un gueto puede llegar a ser un gueto, ¿no? Sea en el borde de la ciudad, sea en el centro. Igual error el plan Trinidad-Perchel, como la zona de Cruz Verde, los negros. Yo, de las pocas cosas que la Junta de Andalucía décadas atrás ha hecho, y para mí no están bien concebida en su diseño, tiene que haber sido también un mix, un VPO, la VPP, VPO y vivienda libre también, no pasa nada, eso ayuda a la cohesión. Y sobre todo lo que ayuda no es tanto el gesto arquitectónico, urbanístico, sino el gesto de verdad auténtico de la igualdad en la educación. Mientras sigamos teniendo el fracaso escolar o una diferencia en calidad educativa muy grande, el informe PISA nuestro es un informe que no queda igual de bien que los del norte de España, etcétera, estamos sembrando la desigualdad y la vulnerabilidad de mañana, igual que la de hoy es consecuencia de la errónea o de la defectuosa política educativa de ayer o de antes de ayer, digo, hablar de hace décadas, ¿no? Hay estudios del Banco de España, y yo invito a que los conozcáis, el Servicio de Estudios, que profundizan en la correlación entre el nivel educativo de mitad del 19, países europeos, centro y norte de Europa, que hoy son desarrollados, y los países mediterráneos. La diferencia económica que hay ahora entre el sur y el norte de Europa es la diferencia educativa que había entonces. Y dentro de España igualmente, ¿no? Pero si lo está diciendo eso, ¿por qué no actuamos? Eso me pregunto yo. ¿Por qué no ponemos en marcha una operación que cuide nuestro capital humano, que es lo más importante que tiene un país o que tiene una ciudad? Nuestra gente.
si no nos preocupamos de ello cuando están en la etapa de primaria, secundaria, etcétera, que es la base de todo, pues evidentemente llegará a la etapa de la FP o de la universidad y no estará en el espacio donde hay que estar para tener esa formación que le permitirá tener un nivel más alto, ¿no? Aquí hay un nivel en todos los sentidos, ¿no? Económico, social. Hay datos muy interesantes, datos sobre la evolución de la renta per cápita media, como hay una bajada fuerte con la crisis del año 11 y luego se recupera y el año 17 se supera lo que había en el año 11. No viene mal, eso te da una cierta esperanza de que toda crisis es superable, aunque hay que procurar que los sacrificios sean los menores posibles, ¿no? Hay de las políticas que hoy Europa tiene de tipo más expansivo sean mucho más sensibles socialmente que las políticas más austeras que había en Europa de cara a afrontar la crisis de los años 8, 9, 10, 11, etcétera, ¿no? Y luego he podido ojear también, mientras iba hablando José Damián, alguna comparación que hay de ciudades de España, porcentaje de población que vive en la ciudad, que lo califica, que vive en barrios vulnerables, ¿no? Que normalmente suele ser población efectivamente con renta más baja, ¿no? Y efectivamente Málaga está mal posicionada, Las Palmas es la campeona, más, pero Málaga, Córdoba, Sevilla es el núcleo siguiente al Canario de Las Palmas. Supongo que alguna otra ciudad canaria estaría aquí, no lo he analizado. Y luego hay una zona de confort, así con bajo porcentaje de población residente en barrios vulnerables, que es Levante, Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Zaragoza, Valladolid, Castilla y Bilbao. Sobre todo sorprende muy bien Valencia y Zaragoza y Palma de Mallorca. Tenemos que analizar ese tema a fondo, analizarlo y verlo, las claves, ¿no? Es cierto, por otra parte, que Málaga nunca ha tenido unas políticas de polos de desarrollo en su etapa. Si lo hubo Zaragoza y Valencia, ha habido una apuesta muy clara. ¿Tendrá que ver esto con que hay una industria del motor potente en Valencia y Zaragoza? Pues no lo sé, pues a lo mejor, en alguna medida. Hay que ver todos estos temas, ¿no? Pero hay que profundizar en ello y ver también la diferencia. Puede que en diferencias, decía Pedro, 3, 4 veces la renta más alta con la más baja, y a mí me suena que hay ciudades en España que entre los barrios más potente económico y los menos potentes hay diferencias mayores. Triste consuelo, pero bueno, al menos en eso que no seamos campeones, hay diferencias de 5, de 6 veces y más inclusive, ¿no? No ya digo entre municipios, sino dentro de la propia ciudad. Depende del tamaño de la ciudad, evidentemente, ¿no? Estoy pensando en Madrid y alguna otra ciudad, ¿no? Bueno, cabe muchas cuestiones, sobre todo de tipo comparativo, que eso nos ayuda a plantear en términos sanos, querido vicerrector, la competencia entre las ciudades para tratar de ir mejorando. Bueno, me alegra mucho de ver aquí concejales, del equipo de gobierno, de otros grupos municipales también, lo cual demuestra que este tema interesa a todos, como es natural, como es lógico, y nosotros tenemos aquí, pues es una guía muy útil para orientar tareas y labores, ¿no? Pero insisto, la clave es la educación, y es un tema en el cual nosotros como ayuntamiento podemos hacer relativamente poco, hombre. Estimulamos el esfuerzo, premiamos la excelencia, y la excelencia queremos tenderlo a todos los que se esfuerzan para en vez de suspender, aprobar, o en vez de aprobar, sacar notable, en vez de sacar notable, sacar sobresaliente, crear vías en esa dirección. Pero la clave, parece, y termino ya con esta idea, es que Finlandia, por ejemplo, hace unos 40 o 50 años, apostó por buscar para la primaria los mejores alumnos de su universidad, porque pensaba que el capital humano es la clave de un territorio, que no tiene más que bosques, y lagos con mosquitos en verano. Y no le va mal Finlandia. Finlandia ha superado a Suecia, que era un país más desarrollado que Finlandia, porque hizo esa apuesta por la educación. ¿Por qué España, en los años posteriores a la Constitución del 78, no ha hecho esta apuesta, claramente? En un gran consenso nacional, que es lo que hay que hacer, de todas las fuerzas políticas, de todos los estamentos, diciendo, hagamos ese esfuerzo. ¿Qué vale eso? Evidentemente hay que pagar más al profesorado, para que el profesorado tenga el estímulo de hacer esa selección en mejor, en positivo. Pero es que es la mejor inversión que se puede hacer. El gasto en educación bien planteado, bien planteado. Y bueno, a partir de ahí ya caben todo tipo de teorías. Claro, ¿qué ocurre? Que la gente que no tiene ese nivel educativo que le permite tener luego los salarios dignos, pues tiene un nivel económico menor, busca entonces un espacio donde la vivienda valga menos, que suele ser espacios, entonces no digo degradado, pero de menor nivel también. Es como un círculo vicioso, en vez de crear un círculo virtuoso, ¿no? Y a su vez en esos mismos barrios, Palmilla, en esos distritos, se produce cuando hay una mejora, un impulso de recuperación, si no hay un ambiente, yo creo que lo vamos consiguiendo. En Palmilla ya estamos instalando inclusive pues, los ascensores que no han tenido nunca. 1.400 familias de Palmilla, 26 de febrero, Virreina. Ya están más de la mitad con ascensores.
plantas, bloques en H, que son de hace lo menos casi 60 años, debe ser de los años 50 o 60 del pasado siglo, ¿no? Ir haciendo comunidades que no la había, igual que en La Palma, los 3.000 y pico familias que vivían en los bloques de La Palma, las calles de los ríos famosos, no había comunidades de propietarios, estaban los vecinos de allí, sin saber, además, si era lo que tenían que estar o no. Permitidme, el traspaso de competencia del Estado a la autonomía no fue en este sentido lo perfecto que debiera ser, y hubo para mí una dejación de funciones muy clara desde el ámbito autonómico en esta materia, ¿no? Hicimos comunidades, nos gastamos 13 millones de euros, miro al delegado de vivienda porque conoce el tema bien, para rehabilitar aquellos bloques también, etc. Al final ocurre que las familias que van también subiendo su nivel, pues tienden, si no mejoramos aquella zona, a irse. Entonces hay un efecto de huida de los que se promociona y de captación de los que vienen a lo mejor inmigrantes, que entonces buscan espacios que sean también económicamente más baratos, ¿no? Creas entonces un círculo negativo si no lo rompes, y lo tienes que romper por una apuesta muy clara de mejora de los barrios, eso está claro, en todos los sentidos, todos los niveles, que sean muy competitivos, muy iguales, que tengan todas las posibilidades en materia educativa, por supuesto, cultural, deportiva, ambiental, etcétera. Y yo creo que no estamos mal en ese sentido, pero aún nos queda por hacer cosas, no cabe duda. Pero siempre será más fácil todo si nos encontráramos con una política educativa que hiciera una apuesta muy clara, por lo que acabo de decir, ¿no? Y dicho todo esto, no tengo más que palabras de gratitud para quienes han hecho el estudio, muy complicado. Recuerdo tu explicación del otro día, que fue bien detallada, la vuestra, los más de 360 barrios en total, y los 20 grandes barrios, y todas las variables, y cómo se va seleccionando, en fin, es un tema realmente complejo, multidisciplinar el equipo, porque estaba desde allí economistas, matemáticos, geógrafos, en fin, todo lo que era necesario para poder dar luz a un trabajo que espero nos sea muy útil a todos a la hora de definir cómo ir avanzando, tanto a los que estamos en las administraciones públicas como a la propia sociedad civil, ¿no?, que tiene también sus cosas que hacer aquí, ¿no? Yo saludo, además, a quienes lo han hecho posible este estudio, no solo a Fundación CIEDES, que siempre es un espacio de reflexión muy interesante para Málaga y para su espacio metropolitano, sino también pues, los que lo han abordado desde analistas económicos de Andalucía, la propia Universidad de Málaga, papel esencial para poder abordar estas cuestiones. En definitiva, es un ejemplo de colaboración institucional, de colaboración multidisciplinar, de lo que hay que seguir haciendo, no solamente en estos temas. Por lo tanto, estas colecciones de cuadernos y de documentos como este serán muy enriquecedores para todos. Me alegra mucho que contemos con ellos. Os felicito y os doy las gracias, de corazón. Muy bien, alcalde, muchas gracias por tus palabras. Y con las palabras del alcalde damos por finalizado el acto. Gracias a todo el mundo por haber venido. Hasta la próxima.